Muy bien, vamos a, entonces, hermanos, como lo hacemos cada domingo, a tomar nuestras Biblias en nuestra mano derecha para recitar nuestro credo dominical y prepararnos a escuchar la infalible, la perfecta y la santa palabra de Dios. ¿Está listo, hermanos? Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón, esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien, antes, tome asiento, por favor, antes de continuar. Estamos comenzando un canal de YouTube y vamos a empezar a grabar casi todos nuestros mensajes, así que quisiera tomar la oportunidad para aquellos amigos, hermanos que nos van a visitar en nuestro canal, darles la bienvenida. Nuestro ministerio es la Iglesia Bíblica Agape de la comunidad de Cypress, aquí en Cypress, California. Estamos muy contentos de que nos pueda visitar en este canal, Hablando con la Verdad. Suscríbase a nuestro canal y podrá ver nuestros servicios, por supuesto, los mensajes y algunas otras cosas más que siempre vamos a estar publicando. Así que le damos la bienvenida y queremos que sea parte de nuestra familia, por lo menos a través de estas plataformas de comunicación. Así que gracias por apoyarnos y déjenos un like y suscríbase si así usted lo desea. Muy bien, aquí a los hermanos en persona vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer en Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Siempre hay algo que el Señor nos puede enseñar, hermanos, a nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Dice así la palabra de Dios. He venido a echar fuego en la tierra, y cómo quisiera que ya estuviese encendido. Tengo un bautizo con que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino a causar división. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué palabras más controversiales, hermanos? Uno pensaría que Jesús venía a dar mayor unidad. Y quizá esa ha sido la decepción más grande que han tenido todos aquellos que tienen una percepción equivocada acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender, hermanos, que Jesús, como le dije la semana pasada, no iba con las normas de este mundo. Pero yo creo que nosotros debemos de entender en qué contexto el Señor Jesucristo hace esta declaración polémica. ¿Pensáis que he venido, dice el Señor allí en Lucas capítulo 12, que he venido a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino a causar división. A causar división. Vamos a orar al Señor brevemente para pedir su bendición en esta mañana. Padre, queremos que tu palabra, Señor, nos instruya. Queremos, Señor, que tu palabra nos redarguya si es preciso. Queremos que tu palabra, Señor, nos alimente, Señor, y nos ayude a crecer en gracia y en conocimiento. Padre Celestial, queremos, Señor, que tu palabra sea, Señor, la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Bendice el mensaje que vamos a escuchar en esta tarde. Que, Señor, pueda ser de gran bendición para mis hermanos aquí presentes y para todos aquellos que en algún momento lo escuchen a través de estas plataformas que tenemos, Señor, ahora en el Internet. Señor, ayúdanos, Padre, a poder siempre buscar en tu palabra, Señor, la respuesta correcta, la verdad, Señor, y que en todo ello, Señor, tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén
y amén. A finales del 2017, hermanos, después de su primer año de presidencia del electo presidente Donald J. Trump, la cadena de televisión pública PBS transmitió un documental que titularon The Great Divider. The Great Divider. La traducción más cercana que encontré podría ser el gran divisionista. O sea, el que solo se dedica a dividir. The Great Divider. Y en ese documental, la cadena PBS hablaba de la enorme división, hermanos, que se había creado con este presidente en esta nación y en el mundo entero. Muchos hermanos se sorprendieron de la enorme división que surgió en este país y que todavía se sigue sintiendo. Ahora, seguramente esta sería la misma reacción, hermanos, de esta sociedad si escucharan un discurso de Jesús que culminara con estas palabras. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, sino disensión o división. Jesús jamás sería electo, hermanos, para un puesto público, político, religioso o corporativo con esta declaración. Porque sus enseñanzas, hermanos, eran polémicas. Sus enseñanzas, hermanos, si no se entendían tal como deberían de entenderse en el contexto que él quería que se entendiesen, por supuesto que iban a levantar todo tipo de división, todo tipo de sorpresa. Hay algo que es muy importante, hermanos, entender en el contexto de este pasaje, y lo vamos a ver. Jesús, hermanos, no vino a unificar, sino a dividir. Y uno podría decir, ¿pero cómo? ¿No se supone que el Señor Jesucristo, todo amor, toda misericordia, toda paciencia, el gran líder espiritual del cristianismo y posiblemente del mundo entero, su principal objetivo debería ser unificar al mundo, unir a las personas, unir a las familias? Pero esta enseñanza de Jesús, hermanos, fue tan polémica como controversial. Jesús nunca se proclamó como un unificador, hermanos. Todo lo contrario. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino división. Y Jesús, hermanos, no vino a unificar, sino a dividir. Y en más de una ocasión dijo esto. En Mateo capítulo 10, versículo 34, que es el pasaje paralelo a este, el Señor Jesucristo dice en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, división, pleito, guerra, que eso es lo que significa allí la espada. No he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Y Jesús nunca se proclamó como un unificador, hermanos. Sus enseñanzas dividían. Sus milagros dividían. Sus ideologías dividían a la gente. Por donde quiera que usted veía pasar a Jesús, hermanos, por donde quiera que usted lo oía enseñar, casi siempre la gente se dividía en vez de unirse. Esa era la reacción de la gente. División, no unidad. Tome, por ejemplo, en Juan capítulo 17, en Juan capítulo, 7, en el versículo 12 y 13. Mire cómo reaccionaba la gente. No reaccionaba unida. No decían, oh, qué increíble esta enseñanza. Ahora vamos a unirnos todos y seguir a Jesús. No ocurría eso. En Juan capítulo 7, versículo 12, después de algunas de sus enseñanzas, dice, y había gran murmullo, Juan 7, 12 y 13, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Ha visto cómo tratan a este presidente, verdad?
Unos dicen, no, es un buen presidente. No, es un malísimo presidente. Es un racista, es un homofóbico, es un esto y esto. Otros dicen, no, mira la economía, mira esto, mira aquello. Jesús era ese tipo de personas, hermano. Ese tipo de líder. Unos decían una cosa, otros decían otra, pero no había unidad en ellos. Nuevamente en Juan capítulo 10, versículos 19 y 21, mire qué es lo que causaba el Señor, hermanos, cada vez que enseñaba, cada vez que se presentaba en algún lugar. Fíjese lo que enseñaba el Señor. Juan capítulo 10, versículos 19 al 21. Dice la escritura, volvió a ver, ¿qué dice? Si estamos leyendo, hermanos, busca ahí la Biblia, hermano. Aprenda a ver la Biblia, porque si no, nunca va a aprender nada. Volvió a ver ¿qué? Disensión, o sea, división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Pero decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Estaban divididos con sus milagros. Unos pensaban que eran milagros hechos por Dios a través de Jesús. Otros decían, no, son milagros del diablo. Él nada más es un instrumento del diablo. No había división, no había unidad. Ni de lo que ni cuando enseñaba, ni cuando hacía milagros. Porque Jesús no vino a unificar, hermanos, sino a dividir. Jesús no vino para unificar al mundo, hermanos. Lo vino a dividir. Jesús no quería unificar al mundo o a la religión o a la sociedad. Eso no era el propósito por el cual vino. No buscaba una unidad global. Ese es ecumenismo. Especialmente si hablamos de unidad religiosa, unidad de fe. ¿Usted ve que el mundo está buscando, hermanos, que todas las religiones se unan? ¿Que los partidos políticos sean uno? Jesús era todo lo contrario. Por eso era polémico. Por eso era controversial. No buscaba una unidad global, sino una división mundial entre aquellos que decidían rechazar o aquellos que decidían aceptar. No había una unidad. Si alguien aceptaba a Jesús como el Mesías, si lo aceptaba como el Señor y el Salvador, como el único camino, la única verdad, la única vida, otros hermanos lo rechazaban y no hay tal cosa que ellos se iban a unir simplemente porque compartían la misma cultura, el mismo idioma. No, hermanos. Jesús causaba división. Al final eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Va a dividir a la gente. Ese va a ser el propósito final. No lo fue en el momento que fue totalmente cuando Él vino en su ministerio terrenal. Pero en Mateo capítulo 25, hablando ya de los hechos finales que el Señor va a llevar a cabo en este mundo, en Mateo capítulo 25, en aquella famosa parábola que Él da sobre el juicio que Él va a hacer a las naciones, no va a unir a las naciones, hermanos, las va a dividir. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 31 a 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los unirá con unos con otros. No, no dice eso. Los apartará, o sea, los dividirá, los separará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá, dice, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No hay unidad aquí, hermanos. Hay división. Porque eso no es lo que vino a hacer el Señor. No vino a unir a la gente en el mundo. Si el mundo anda buscando un tipo de unidad que no es precisamente el tipo de unidad que Jesús quería. Dios siempre ha estado interesado, hermanos, en la división, no en la unidad con el mundo o en el mundo. Dios nunca quiso que su pueblo se uniera al mundo, que fuera uno con el mundo, sino que se apartara de él. No quería una unidad de creencias, sino una división de creencias, hermanos. ¿Escuchó bien?
Hay muchos líderes hoy en día, hermanos, que están buscando unir a las personas a través de la fe. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo esa intención. Ni Dios la tuvo con su pueblo. En Levíticos capítulo 20, versículo 22 al 23, quiero simplemente darle una introducción, porque para que podamos entender bien las palabras del Señor, cuando Él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Levíticos capítulo 20, versículo 22 al 23. Esto es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, a su pueblo. Le dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. En otras palabras, el Señor dice, ustedes no se van a unir al mundo. Ustedes se van a separar de ellos. Tiene que haber una marcada división de quiénes son ustedes y quiénes son ellos. No son uno. Ustedes no son iguales a las naciones. Nosotros no somos iguales al mundo, hermanos. Nosotros no somos iguales a esta sociedad. Hay una marcada división que Jesús quiere que hagamos, hermanos, entre nuestras prácticas y las prácticas de este mundo, de esta sociedad. En Josué capítulo 23, versículos 6 y 7, nuevamente el Señor les vuelve a advertir a estos israelitas, a su pueblo, que no podían unirse al mundo o a las naciones paganas. Josué 23, 6 y 7 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, dice, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Si Jesús, hermanos, no quería que su pueblo estuviera unido, solamente porque quizás hablaban el mismo idioma, o tenían la misma cultura, o tenían la misma raza. Pero el mundo de hoy busca esa unión. Entonces, Jesús tampoco quiso que sus seguidores tuvieran una unidad con el mundo, hermanos, sino una separación del mundo. Él hizo un llamado a una división, no a una unidad. En su oración sacerdotal, el Señor Jesucristo dice, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mundo, o sea, que los apartes del mundo. No esperaba que nosotros anduviéramos de brazo con el mundo, unidos con el mundo. Por lo tanto, esta enseñanza tan polémica de Jesús, podemos llamarla una división mundial que Jesús no vino a cambiar. Una división mundial que Jesús no vino a cambiar. Él no vino a eso, hermanos. Él no vino a unificar a este mundo. Y las personas que han querido tener esa percepción de parte de Él, se decepcionan. Tal como hay mucha gente decepcionada hoy con el presidente, ¿verdad? Mucha gente dice, pues yo pensé que iba a unir a la nación. No, hermanos, porque si usted tiene una enseñanza, si usted tiene una idea, si usted tiene un propósito completamente distinto a lo que la sociedad está esperando que usted haga, definitivamente que usted no va a cambiar la división que va a causar sus palabras, sus enseñanzas, sus actos. De la misma manera, hermanos, Jesús no vino a cambiar la división de este mundo. No dijo, voy a ir a ese mundo tan dividido para unirlo. Esa no fue su intención. Uno pensaría, hermanos, que Jesús deseaba la unidad del mundo, no su división. Pensamos que había venido para unir familias en vez de dividirlas. Ese es un alegato, ¿verdad?
Si usted tiene familiares, hermanos, que no siguen a Cristo, tarde o temprano, si usted es un poquito hostil con ellos porque su fe lo demanda, le aseguro, hermanos, que le van a decir, no, ¿cómo tu religión nos está dividiendo? Mira, en vez de irte conmigo, te vas con ellos. Mira, en vez de estar con nosotros, estás con ellos. Asegúrelo, hermanos, que va a pasar. Una de las acusaciones serias que tienen contra este presidente es que él ha separado familias, ¿verdad? Ha dividido a las familias. ¿No se supone que debe unirlas? Bueno, mi pregunta es, si Jesús vino a este mundo, ¿no se supone que vino a unir las familias, no a dividirlas? Pero él dice todo lo contrario. No he venido a traer paz, sino división, dice. Pero eso es exactamente lo contrario que está haciendo con esta enseñanza de nuestro Señor, en este pasaje que acabamos de leer. Jesús está haciendo una advertencia polémica, hermanos. Yo voy a ser causa de división, no de unidad. Y esa es la realidad. Los cristianos o las personas que genuinamente deciden seguir fielmente, devotamente al Señor, tarde o temprano van a estar divididas. Y esta sociedad, hermanos, entre más vea seguidores fieles y devotos al Señor Jesucristo, más división. Trump no es el problema, hermanos. Al final es las personas lo que deciden hacer con el Señor Jesucristo, los que causan la división o los que fomentan esa división o la paran. Y eso nos tiene que llevar a pensar, hermanos, en esta pregunta. ¿Por qué Jesús va a ser causa de división en vez de unidad entre nuestros familiares y la sociedad que nos rodea? ¿Por qué en vez de nosotros de unir a la gente, muchas veces la vamos a separar, tal como el Señor lo está diciendo? Y hoy, hermanos, dentro de familias cristianas, dentro de miembros de la fe, hermanos, veo grandes divisiones, hermanos. Eso es lo que va a pasar, porque Jesús eso es lo que vino a hacer. Y lo vino a hacer de una manera muy radical. Ya lo vamos a ver en el pasaje. Ahora, hay tres razones, hermanos, por las cuales Jesús será más causa de división que de unidad en este mundo. Tres razones. Y en el texto que acabamos de leer, nuestro texto base de ahí, de Lucas capítulo 12, vemos nosotros tres razones evidentes, hermanos, de por qué Jesús va a ser más causa de división que de unidad en este mundo. Tres razones. La primera de ellas, versículo 49 y 50. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabe qué está diciendo el Señor con esas palabras? Es que nosotros debemos entender que una de las razones, hermanos, por el cual Jesús va a ser más causa de división que de unidad, es porque Jesús no vino para solucionar la división de este mundo, hermanos, sino para empeorarla. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, la gente se empezó a dividir cada vez más y más y más y más. No se empezó a unir, al menos no la unidad que este mundo estaba esperando. No esa unidad. La unidad, hermanos, a la que Dios nos llama nunca ha sido con el mundo, nunca ha sido con nuestros familiares. La unidad a la que Dios nos ha llamado ha sido con Él y con su familia espiritual. Esa es la clase de unidad. Pero Jesús no vino para solucionar la división del mundo, hermanos, sino para empeorarla. Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. Esto es una alusión, hermanos, es que vine y lo que estoy causando es más división. Y la realidad es eso es lo que va a estar sucediendo. Mucha gente esperaba, hermanos, que el presidente iba a unir a la nación, pero fue todo lo contrario. Según muchos, ha causado mayor división. Y esa fue la misma percepción, hermanos, que la gente tenía cuando Jesús enseñaba. Lo acusaban de dividir a la gente, de levantar grande división entre la gente. En Lucas capítulo 23,
Mire cuál era el ambiente que se vivía, hermanos, cada vez que el Señor Jesucristo se presentaba en algún lugar. Cada vez que el Señor Jesucristo enseñaba algo. Mire lo que sucedía. Versículo 1 y 2 de Lucas 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, o sea, que divide a la nación, que separa a la nación, que causa división, que causa polémica, que causa controversia y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Sí, no veían a Jesús como el gran pacificador, el gran unificador. Lo veían como el great divider, el que causaba división, el que hacía que la gente hiciera una cosa contrario a lo que el gobierno quería que hicieran. Jesús, por donde quiera que andaba, hermanos, no unía a la sociedad de su tiempo, las dividía. No causaba una división intencional, por supuesto. No era la intención de Jesús causar esa división, pero venía como un resultado natural, hermanos. Un resultado natural. Sus oyentes se dividían por sí mismos, o porque aceptaban sus enseñanzas, o porque las rechazaban. Y así va a ser siempre, hermanos. Siempre que usted acepte las enseñanzas de Jesús, viva de acuerdo a su voluntad, quiero decirle, va a haber división en su familia. La gente no lo va a querer y eventualmente va a acusarlo a usted de causar división, de ser indiferente, de ser el malo, porque usted no vive o no quiere convivir con ellos, porque ellos conviven y viven de una manera contraria a las Escrituras. Note lo que sucedió con una de sus enseñanzas que dio por medio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 23, que hace alusión cuando dice el Señor: de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso está hablando de su muerte, ¿ok? De su sacrificio. El Señor vino a traer división, hermanos, con su muerte, su sepultura y su resurrección. Una gran división, hermanos. Y eso es lo que sucedió. En Hechos capítulo 23, cuando el apóstol Pablo, hermanos, es presentado ante uno de los gobernadores y dio su testimonio, mire lo que sucedió con la gente de ahí, con la gente religiosa. No se unieron, hermanos. Se dividieron por una enseñanza de Jesús. Mire lo que sucedió. Hechos 23, versículos 6 y 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, o una era de ateos y otra de creyentes, qué sé yo, o una era de la raza blanca y otra de la raza negra, o de la raza latina, como usted quiera llamarle, y dijo, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, yo estoy aquí porque estoy proclamando la resurrección de Cristo, que fue una obra directa del Señor Jesucristo y una enseñanza directa del Señor Jesucristo. Cuando dijo esto, mire lo que dice: se produjo gran división o gran disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea, ¿qué dice? Se dividió. ¿Usted sabe qué sucedió, hermanos, cuando Martín Lutero dijo sola fides, sola gratia, sola escritura? ¿Sabe qué pasó? No se unió la Iglesia Católica. ¿Qué pasó? Se dividió. Se dividió. ¿Cómo es posible? Supuestamente la Iglesia Católica reconocía la Escritura, reconocía la gracia, pero en el fondo no era así, hermanos. ¿Por qué? Porque el fuego que el Señor vino a echar con su muerte y su resurrección, hermanos, se había encendido y ahora estaba causando no unidad, hermanos, sino división. Entonces Jesús no vino para solucionar la división de este mundo, hermanos, sino para empeorarla. Antes solamente estaba la Iglesia Católica, ahora hay cientos de denominaciones, hermanos. ¿Qué pasó?
con la enseñanza de Jesús, dividió más a la gente. Y de esas denominaciones ahora hay una gran división también, hermanos, porque la división no se va a terminar, hermanos, porque Jesús no vino para terminarla. ¿Usted cree que porque los mormones creen en Jesús, porque los católicos creen en Jesús, porque los bautistas creen en Jesús, eso va a terminar con la división que tienen ellos? Hermanos, la va a empeorar y se ha empeorado. ¿O usted cree que nuestra fe en el Señor Jesucristo va a unirnos más a esta sociedad, a este mundo, a esta nación, a un partido político? No, hermanos, no sucede así. Jesús no vino para solucionar la división del mundo, sino para empeorarla. Note su declaración tan contundente: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Puedo decirle tranquilamente, hermanos, que Jesús, hermanos, no calmaba los ánimos, hermanos, los calentaba. Mire, hermanos, póngase a platicar con una persona que no es cristiana y saque el tema de Jesús en cualquier hora. Al rato, hermanos, la gente no quiere. No crea que va a decir, a ver, vamos a unirnos, vamos a orar, ojalá que esto sea la verdad. No, ¿sabe qué va a haber? División. Inténtelo con su familia. No van a estar de acuerdo con usted, ni usted va a estar de acuerdo con ellos. Jesús calentaba los ánimos, hermanos, no los calmaba. Más gente se dividió que se unió por causa de él. Note lo que pasó en su juicio. ¿Se acuerda lo que pasó en su juicio? Mire lo que dice la Biblia allí en Juan capítulo 12, versículo 19, perdón, versículo 12. Juan 12, 19. Uno pensaría que porque Jesús era el Mesías, hermanos, y muchos habían creído en él, se iban a unir. Pero en su juicio, hermanos, no pasó eso. Juan 19, 12, perdón. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Usted sabe, Pilato creía en la inocencia de Jesús, ¿sí o no? Él creía sinceramente, de corazón, que Jesús no era culpable de todo lo que le acusaba. Y no crea que eso unió a la gente, porque vino de un líder como Pilato. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. En otras palabras, si tú sueltas a este, te estás separando de nosotros, estás haciendo una gran división, porque este hombre proclama una cosa y nosotros creemos otra. Y no hubo, hermanos, unidad. Jesús no solucionó esa división que había entre los judíos, sino la empeoró. Sus opositores no se unieron a su causa, aunque era buena, sabemos, era la mejor causa. Se dividieron al punto que esto empeoró la situación de él y sus seguidores, porque más adelantito en el versículo 13 dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Fíjese bien, Pilato estaba dándole las oportunidades a los judíos que ellos se unificaran en esta persona. Dice, este es su rey. Ustedes se pueden unir a él porque Pilato creía en la inocencia de Jesús. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más que rey que César. ¿Y sabe qué terminó eso? En algo peor, la ejecución de Jesús y la persecución de sus discípulos. Jesús no solucionó la división, hermanos. Y él no va a solucionar la división que hay en este país. Si el presidente quiere intentar solucionar la división de este país, hermanos, no lo va a lograr. Al contrario, si él se mantiene firme en muchas de sus creencias, va a haber más división, hermano. Este país va a ser cada vez más dividido. Y quiero decirle, lo mismo va a suceder de manera personal en nosotros. Entre más devoto, más consagrado, más dedicado usted sea al Señor, más la gente se va a separar de usted. Incluso familiares suyos. Siempre va a haber esa clase de división, hermanos. Pero Jesús no es la solución. Al contrario, Jesús puede empeorar
Si usted está dividido con su familia por alguna razón, venir a los pies de Jesús, hermanos, seguir a Jesús fielmente, no va a solucionar la cosa, la va a empeorar. Y debe de esperar eso, hermanos, porque el Señor fue tajante. No he venido a traer paz a este mundo, no he venido a traer paz, sino disensión. Entonces, esa es la primera razón, hermanos. Jesús no vino para solucionar la división de este mundo, sino para empeorarla. Segundo, versículos 51 y 52. Una segunda razón por qué Jesús no vino a traer unidad, sino división a este mundo, es porque, versículos 51 y 52, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en la familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. La segunda razón, hermanos, por qué Jesús no va a cambiar la división de este mundo es porque Jesús no vino para acabar con la división de este mundo, sino por el contrario, vino a intensificarla. Y hermano, no hay nada peor que le puede suceder a este mundo, políticamente hablando, religiosamente hablando, que alguien, en vez de unir a las religiones, en vez de unir a los partidos políticos, en vez de unir a las razas, las está dividiendo. Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Su causa de división, hermano, no solamente va a ser en el mundo en general, sino que dice, 5 en una familia estarán divididos. En otras palabras, Jesús, hermanos, va a ser causa de división, no solamente en nuestra relación con el mundo o en el mundo en general, sino va más allá, va a ser una división incluso familiar. Y por eso hay familiares de ustedes, hermanos, que le van a empezar a guardar resentimiento, que no le va a empezar a gustar la manera que usted se comporta, se viste, habla y a los lugares que va, porque ahora usted es un fiel seguidor de Cristo. Ahora usted ocupa un día para adorar a Dios. Ahora su familia va a la iglesia. Ahora su familia ora cuando comen. Ahora su familia trata de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué le van a decir? Ya te hiciste el aleluya. Y ahora muy cristianito. Y prefieres a tus hermanos, me decía una hermana que le decía a su hermano porque se juntaban más con nosotros. Hermanos, dice, porque de ahora aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Sabe cuál es una de las acusaciones que han hecho más en contra de este presidente? Y lo estoy citando, hermano, porque es una como analogía. ¿Ok? La separación de familias, dice. Él ha separado familias. Bueno, podrían acusar tranquilamente a Jesús de separar familias, hermanos. Y quiero decirle, Él no tiene problemas con eso. Porque a eso vino a Él. A separar familias que unos van a ser creyentes y otros van a ser incrédulos. Eso va a ser lo que va a suceder. Se va a intensificar esta división. La separación de familias, hermanos, sería una acusación muy válida para Jesús. Y claro, hermanos, sería la misma acusación que le harían a Jesús después de esta declaración. 5 en una familia estarán divididos, dice 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Qué decepción sería para el mundo hoy, hermanos, si Jesús viniera a postularse para el puesto político más importante de este país y en vez de unir a las familias las empieza a separar? Pero ¿sabe qué? Jesús eso vino a hacer y eso va a hacer algún día. Dividir completamente a esta humanidad. De los salvos y los no salvos. De los creyentes y los no creyentes. Los que esperaban, hermanos, que Jesús fuera un líder espiritual que uniera a todas las religiones, a todas las sociedades y culturas, no ha sido más que causa de mayor división, y esto es lo más polémico que podemos escuchar de Jesús. No vine a traer unión, vine a causar división. Sabemos, hermanos, que la división a nivel racial, a nivel político, a nivel cultural, existe, hermanos. Y hoy más que nunca la gente está dividida. Hay una gran división, hermanos. Si usted puede verlo, que esas divisiones se llevan hasta un punto extremadamente emocional, incluso a veces violento. Usted ha visto las manifestaciones, hermano.
de una división que si usted la concluye, solamente radica en una sola cosa, en lo que este presidente está haciendo. Y de la misma manera, muchos hermanos, países, religiones, razas se han dividido por lo que Jesús ha hecho, por lo que Jesús ha enseñado. Y Él no vino para acabar con esa división, hermano. Él vino a separar familias también, hermano. Quiero que sepa. Y muchos de ustedes van a ser separados de sus familias, a menos que usted decida seguir a sus familias en vez de seguir al Señor Jesucristo. Pero en el momento que usted decida seguir al Señor Jesucristo, hermano, créame, su familia se va a oponer en contra de usted. Ahora, si usted no les dice nada, nunca les recrimina nada, nunca los confronta con la verdad, nunca les dice absolutamente nada, por supuesto ellos nunca se van a poner en contra suyo. Pero intente usted decirle, ¿sabes qué? De ahora en adelante, Cristo es mi Rey, mi Señor, y solamente hago lo que Él dice. Y si esto que tú me pides no va en contra de Cristo, intente decírselo y a ver qué decimos. Intente decirlo. ¿Ve usted aquí a mi familia muy unida aquí? ¿Ve usted a todos los miembros de mi familia aquí? No, ¿sabe por qué? Porque cuando uno se mantiene fiel y firme al Señor, hermanos, créanme, no toda la familia. Hay familia que simplemente le va a reunir a usted. Ah, ese es un exagerado, ese es esto, ese es aquello, ese es un radical, ese es un aleluya. Porque así es, hermanos. Así es. Jesús hizo lo mismo, hermanos. Note que su aceptación o su rechazo causaría ese tipo de división. En Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, piense usted cómo se habrán sentido su familia, hermanos, cuando el Señor, en vez de unirla, la dividió. Fíjese bien lo que dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Se dijeron, hey, llama a Jesús. Dile que aquí está tu mamá. Que vengas ahorita. ¿Verdad? Mi mamá, hermanos, un tiempo, ¿verdad? Quería dividirnos a nosotros. Oh, si ustedes se hacen de esa religión, se olvidan de mí. Pues, ni modo, mi Calita, me olvidaré de usted. Pero mire lo que hizo Jesús. Dice, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En otras palabras, ellos no son mi verdadera familia. Porque la familia biológica, hermanos, no es su verdadera familia. Es así de controversial. No es su verdadera familia. Es simplemente un parentesco temporal que el Señor le ha dado. Y el Señor dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Piense por un momento, ¿qué habrán sentido sus hermanos, su familia, hermano, cuando le dijo, tú no eres de mi familia, estos son mis familiares, estos son mi verdadera familia. Dígaselo eso a sus familiares y mire su reacción. Mis hermanos son mis hermanos espirituales. ¿Y sabe qué? Dice que sus hermanos incluso lo tiraron a loco. No creían en él, dice la Escritura. No se unieron a él. Después, por supuesto, más adelante ellos comprendieron que Jesús, hermanos, era el verdadero Mesías. Entonces Jesús no unió a su familia, hermanos, la dividió. Esto para su familia pudo haber sido muy chocante, pero Jesús también divide familias, hermanos. También separa familias. Y eso es una realidad, hermanos. No es insensibilidad de parte del Señor, pero es una realidad. Si usted decide seguir al Señor, si usted decide, como dice Él, hacer la voluntad de Dios, usted tarde o temprano se va a dividir de su familia. Se va a separar de su familia o su familia se va a separar de usted.
Nosotros pensaríamos que la fe en Jesús nos uniría más más como familia, ¿verdad? Pero en vez de ello, Jesús la dividió, la separó aún más. Por mucho tiempo, mi hermana estuvo separada de nosotros por su fe en Cristo. Y le decimos, ya te vas con tus hermanitos, los aleluyas, ahí ya, con ellos nada más quieres estar. Y ahora la entiendo. Y hay muchos mis hermanos igual. ¿Sabes? Triste a veces cuando mi propia familia se va a otras iglesias. ¿No debería de unirnos el Señor Jesucristo? No, porque si ellos no están viviendo en el mismo estándar espiritual que yo, hermanos, créame, no van a venir aquí. No van a venir aquí, porque saben lo que se les va a demandar aquí. Amén. Y su familia, hermanos, dígale usted, ahí llego ahí el domingo, espérame. No. Lo siento, pero es mi familia espiritual. Hágaselo y va a ver que lo que reacciona. Y va a ver si lo quieren mucho. Y va a ver si lo aprecian tanto. No, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, no, yo estoy ahorita con mi familia. ¿Quieres hablarme? Espérate. Ahorita estoy con mi familia, dice. Esta es mi verdadera familia. Y posiblemente sus hermanos, como dice la Escritura, ni se acercaron a él. Se fueron, tal vez. Jesús, hermanos, no va a unir a las familias, las va a dividir. En el momento que un miembro de una familia decida seguir fielmente a Jesús, usted de manera natural se va a separar de su familia. Y si había diferencias, ahora va a haber división completa. Eso es lo que Jesús aseguró, hermanos. Note lo que dijo en Mateo 10:35, que es el pasaje paralelo a este. Mateo 10:35. Mateo 10:35, que es el pasaje paralelo a este que estamos leyendo en Lucas. Mire lo que dice en el versículo 35. Porque he venido para poner, ¿qué dice? En disensión, en pleito, pues. Fíjese bien, hermanos. Y pleito no en el sentido violento, pero a veces va a pasar, hermano. A veces va a pasar. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso es intenso, hermanos. Eso es intenso. Su abuelita, hermanos, le va a hacer brujería en el momento que usted se entregue a Cristo. No le va a gustar, hermano. No me cree, ¿verdad? Sabe que en Chiapas, una comunidad de cristianos indígenas, allí en Chiapas, hermanos, fueron quemados vivos por su fe en Cristo, por sus propias familias. Las familias dieron consentimiento de que fueran quemados vivos porque se hicieron cristianos. ¿Usted me dice que no va a ser intenso esto? Es que ese grupo de indígenas, hermanos, allá en Chiapas, hermanos, decidieron ya no tomar, ya no arrodillarse ante una virgen, ya no hacer esto, ya no hacer aquello. ¿Y sabe qué hicieron? Los quemaron vivos. Vea, eso es una película, ahí está, se llama, ¿cómo se llama, hermano? Chamula, creo que se llama, algo así, Chamula. Pero no le estoy exagerando, hermano. A machetazos agarraban a los creyentes. Gente de la misma población, o sea, del mismo pueblo, de la misma villa. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando usted pone su fe en Cristo y usted vive tal como Dios quiere, hermano, no lo va a rodear su familia. Es más, lo va a amenazar. Si te vas con ellos, olvídate de mí. No, así le dijeron a una hermana aquí. Si tú te vas con ellos, ahora. Y el hermano no le habla a la hermana. No le habla. Tercero, una tercera razón, hermanos, por qué Jesús no va a acabar con la división del mundo, es versículo 53. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegro. ¿Sabe? Me llama la atención que el Señor repite la preposición epi, en el griego, contra. Y ya sabe lo que le he dicho, ¿verdad? Siempre que el Señor repite una palabra, una frase o algo, es porque está hablando en serio, hermanos. Es porque Jesús, hermanos, no vino para aliviar la división familiar en el mundo, sino para lamentablemente evidenciarla. Entréguese completamente a Cristo y hágaselo notar a su familia
Y después usted va a decirme si son verdaderos hermanos y si lo aman verdaderamente. Ya no lo van a respetar, hermano. Ya no lo van a invitar a sus pares. Ya no van a querer venir a visitarlo. Le cuento siempre de mi tía Chepa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Mi hermana es testigo. Ella venía a visitarnos todos los domingos. Decimos, tía, no vengan, nosotros vamos a la iglesia los domingos. Y la invitábamos. No, yo soy católica. Pero no vengan los domingos porque no vamos a estar. Y ahí venía, ¿verdad? Ahí venía. No vengan porque no vamos a estar. No, pero es que no vamos a estar. Váyase, fuera, escucha. Así. Pues ¿sabe qué? Ahora no sabemos ni de dónde está la tía Chep, si vive o si muere. Se fue. Pronto, al tiempo, se desapareció. Claro, hermanos, si nosotros lamentablemente vamos a ver la verdadera razón de nuestra unión familiar, el corazón de nuestra familia. Intente, otra vez le dije, intente vivir de acuerdo a su voluntad. Hágase por estándares de la palabra de Dios y va a ver que su familia, hermanos, se va a poner en contra suya. El Señor lo está diciendo, hermano. Yo no soy algo que le estoy exagerando. Dice que estará dividido el padre contra el hijo. Algún día es Isaac, hermanos. Yo me pongo firme en cosas. Créame, ¿usted cree que va a querer unirse a mí? No, se va a querer dividir. Y puede ser que así suceda. Va a suceder con sus hijos, va a suceder con su esposa, con sus hermanos. Jesús no vino a aliviar la división familiar, hermanos. Por el contrario, lamentablemente vino a evidenciar que sus familiares pueden tenerle rencor, pueden tenerle resentimiento si tan solo usted se entrega completamente y fielmente al Señor. La separación de familias ya existía antes de que el Señor viniera, hermanos. La separación de familias ya existía antes de que el presidente asumiera la división. ¿De qué lo acusan? ¿De qué acusan a Jesús? Nada más que Él vino a evidenciar que su familia puede ser tan grotesca, puede ser tan hostil, hermanos, puede ser tan rencorosa y puede hasta odiarlo, hermano. He conocido casos de padres, hermanos, que porque sus hijos se entregan al Señor, los desheredan. He conocido casos, hermano, de verdad. Y viceversa. He conocido casos, hermanos, de hijos que se separan completamente solo porque su mamá, su padre le dicen, no, hijo, aquí, si quieres vivir aquí en este hogar, vas a vivir como Dios manda, como Cristo manda. Y los hijos dicen, ¿yo por qué? Why me? ¿Y sabe qué? Se van de la casa, se dividen. Eso es lo que va a suceder, hermanos. La devoción a Jesús, hermanos, o a Dios, va a dividir nuestras familias. Eso es algo que va a ser seguro. El Señor Jesucristo hizo una advertencia en Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué cree que lo dijo el Señor, hermano? Porque Él sabía que si usted se seguía fielmente al Señor, tarde o temprano su familia iba a ser un obstáculo para servirlo a Él, para seguirlo a Él. Y para muchos creyentes, hermanos, prefieren dividirse con el Señor, oponerse al Señor para no perder a su familia. Pero el Señor dice, tú no puedes ser digno de mí si tu familia está primero. Porque la verdadera familia no es su familia física, biológica, hermanos. Su verdadera familia es la familia espiritual. Eso es claro en la Biblia, hermanos. Y por eso hoy vemos tanta división entre familias, porque hay familias divididas por causa de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, en cuanto usted empiece a manifestar su fe en Cristo y les diga a sus familiares que están mal en alguna área espiritual o moral o ética, se van a ir en contra de usted. Se van a ir en contra de usted. Y le van a recriminar. ¿Y tú quién eres? Y ya desde que te hiciste aleluya, y ya desde que te hiciste a la iglesia, te crees mucho. ¿Y por qué me dices esto? ¿Por qué me dices aquello? ¿Con qué derecho te metes en mi vida? Y cosas semejantes así. Pero tenemos que entender, hermanos, Jesús advirtió que nuestra fe en Él levantaría disensión entre nuestras familias y que en ocasiones ellos iban a volver nuestros enemigos, hermanos. Eso es lo que dice allí en Mateo.
en el pasaje paralelo. Dice que, y los de su propia casa serán sus enemigos. En Juan capítulo 15, para terminar, hermanos, el Señor dice esto. Es una advertencia clara, hermanos, que tenemos que considerar en virtud de lo que el Señor nos acaba de decir en ese texto de Lucas. En Juan 15, versículo 20 al 21, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y mire lo que dice el Señor en el capítulo 16, siguiendo allí la lectura, en el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas lo he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hermanos, Jesús vino a evidenciar lo que hay verdaderamente en el corazón de nuestros familiares. Y aparentemente, mientras usted no manifieste ninguna inclinación, ninguna posición radical en su fe en Cristo, hermanos, usted la va a llevar suave con su familia. Su familia no le va a decir nada. Pero en el momento que usted empiece a criticar, que empiece a juzgar, que empiece a reprochar, que empiece a confrontar algunas cosas de su familia que van en contra de la palabra de Dios, no por su perfección de usted, sino porque dice la Biblia esto, pregúntese si todavía su abuelita lo va a visitar. Pregúntese si todavía su madrina le va a decir, ¿qué quieres en Navidad, mijito? Lo va a linchar, ¿verdad? Lo va a linchar. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, no alivia la tensión entre nuestra familia, hermano. Ahora, para concluir, quiero decirle, la división que Jesús está hablando aquí no es intencional. No es que él dice, voy para que sufran y se dividan y se maten unos a otros. No es intencional. Pero va a pasar de manera natural si usted adopta las enseñanzas y las normas de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto usted haga eso, hermanos, va a haber división. Y la división no va a terminar, hermano, porque ese no fue el propósito de Jesús. Va a seguir adelante. Y muchas familias se van a dividir, hermanos. El mundo va a estar dividido, porque Jesús no ha venido para traer paz, sino espada. Su propósito es completamente diferente al que el mundo tiene en cuanto a unidad. Jesús nunca habló de unidad de pensamiento, de unidad de cultura, unidad de raza, unidad de religión, unidad de política, de ideología. Jesús nunca va a unir a las personas así. La única unidad que Jesús puede lograr en nosotros y con nosotros, hermanos, es la unidad en Cristo, en Él mismo. Sin Él no hay unidad. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por hacernos este recordatorio tan difícil de quizá absorber, Señor. Padre, sabemos que va a haber oposición, Señor, vamos a tener incluso enemigos y lamentablemente, Señor, aún en nuestra propia familia. Ayúdanos a ser fieles, a ser valientes, Señor. No odiar a nuestros familiares, Señor, no aborrecerlos, sino, Padre, si es necesaria la división, la tengamos que aceptar, Señor. Si es necesaria la separación de ellos, la tengamos que hacer, Padre. Porque, Señor, mi Dios, tú has venido, Señor, para hacer una marcada división en aquellos que te siguen, en aquellos que te aceptan y te sirven, y aquellos que te rechazan, Señor, y son indiferentes a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que algún día esa unidad de la que tú viniste a proclamar, Señor, no va a ser necesariamente aquí en este mundo, sino realmente se va a consolidar en la gloria contigo. Gracias por lograr la unidad de nosotros, todos aquellos, Señor, en Cristo, en tu familia, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder sobrellevar esta gran división que va a existir, Señor, siempre en este mundo. A poder proclamar, Señor, la verdad del Evangelio,
que es lo único que puede, Señor, hacer la diferencia en esta división. Te alabamos y te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que vamos a tomar unos minutos de break, hermanos, para saludarnos los unos a los otros debidamente. Trate de guardar su distancia, trate de hacerlo saludablemente, siguiendo las normas como siempre, pero vamos a tener un tiempo de compañerismo y vamos a volver aquí a las 12:50 más o menos para tener nuestra escuela dominical. Hermanos, que el Señor les bendiga. A nuestros hermanos del Zoom volvemos en unos cuantos minutos para estar nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga. Tomen un tiempecito de break también para ustedes.